Y esperemos que a través de lo que queremos compartir, pues, pueda traer edificación a su vida. Yo lo iba a transmitir, por eso puse el micrófono, pero de repente mi receptor no está cargado, ¿no? Solo Dios sabe por qué, ¿verdad? Ocurrió eso. Pero me gustaría que antes de que nos tuviésemos de pie, simplemente reflexionáramos lo que dice precisamente el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Le pedí a mi esposa y a mis hijos, les compartí el mensaje de esta noche a ellos para que puedan seguirlo en inglés. No quise traducción para que fuese un poquito más fluyente, ¿verdad? Pero esperemos de que ellas puedan también ser edificadas. San Juan capítulo 14, el versículo 17, verse 17, John 14, 17. Juan capítulo 14, verso 17, donde dice: al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Creo que esa es la gran diferencia entre el mundo y nosotros, que es el Espíritu de verdad. La Escritura dice que ellos no lo conocen, no lo pueden ver, por lo tanto no lo pueden recibir. Pero si usted tiene el Espíritu de verdad, entonces usted siéntase gozoso, bendecido de haber recibido algo de parte de Dios, su verdad. Y su verdad obviamente comenzó en su corazón como en el mío, en algún momento donde usted y yo reconocimos que vivíamos realmente sin la voluntad de Dios en nuestro corazón. Tuvo que venir el Espíritu de verdad, porque la Biblia dice, Cristo mismo lo dijo con su propia boca, que realmente nadie puede venir a Él si el Padre no lo trajese. Así que siéntase bendecido de que el Padre le ha nacido, que usted venga a Él, escuche la verdad de Él y usted pueda vivir ahora sin la mentira, sino vivir ahora en la verdad. Pero póngase de pie. Vamos, quiero que me lleven oración en esta hora. Y en esta oración quiero que usted le diga: Señor, queremos escuchar palabra de verdad. No palabra de hombre, no palabra de mentira. Necesito la verdad, ya que Él prometió al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero usted y yo, mas vosotros le conocéis, porque está con nosotros y será en vosotros. Así que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre de la gloria, venimos delante de su presencia. Le damos la honra y la gloria y la alabanza, porque para siempre es su misericordia y su verdad. Pedimos en esta hora, oh Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que nos permita, Señor, recibir tu verdad, ser edificados. Que usted abra nuestra mente, nuestro corazón, donde podamos recibir de usted, Señor. No palabra de hombre ni conocimiento de hombre, sino lo que dice tu bendita verdad, porque en ella no hay mentira, sino al contrario, en ella encontramos la vida eterna, esa vida que solamente viene a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos la honra y la gloria, Señor, en esta hora. Abre nuestro entendimiento, santifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos y permítenos, Señor, ser edificados en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento. Bendito sea el Señor. Y para poder conocer la verdad, hay una escritura que creo que ni usted ni yo podemos
inspiración del Espíritu de Dios vino sobre el profeta. Y en la profecía dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su gobierno sobre su hombro. Llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Oh, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Porque la mente infinita de Dios, todo está en Él. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, es decir, que Él lo sabe todo, está en todo y es todopoderoso. No hay limitación para el Dios que servimos. Desde el momento que Él dispuso desde antes de la fundación del mundo, crea un plan perfecto para usted y para mí. Creó al hombre en ese plan. Y en ese plan que Él creó al hombre lo hizo perfecto, lo hizo santo. Pero también sabía que el hombre iba a fallar, iba a ser renuente contra el llamado de Dios, a hacerse más sabio que Dios y tratar de inspirarse a ser como Dios. Lamentablemente la Biblia dice que el pecado que Adán y Eva cometieron, hubo una muerte espiritual en ellos, en la cual fueron expulsados de un lugar donde dice la Biblia que había algo tan maravilloso que se encontraba el árbol de la vida, y el que comiera de ese árbol de la vida viviría para siempre. Qué hermoso comer del árbol para vivir para siempre. Pero prefirieron comer del árbol que dice la Biblia, que era el conocimiento del bien y del mal, el cual traía una muerte espiritual a ellos. Pero en el plan divino de Dios, sabiendo todo esto, la primera profecía de Jesucristo, cual se encuentra en Génesis 3:15, había una esperanza para el hombre, para usted y para mí. Así que cuando ahora viene este espíritu de profecía sobre Isaías, hace el anuncio precisamente de que un niño vendría y sobre él iba a posar el gobierno de él, y dele gloria a Dios, porque cuando él vino no solamente trajo al reino de Dios, que es la salvación, pero también estableció la iglesia de Dios visible, compuesta de miembros de carne y sangre. Bendito sea su nombre. En todo esto han pasado más de 2000 años, y en vez de que creo que la humanidad se acercara más a Dios por la disponibilidad de conocimiento, la disponibilidad de referencias, la disponibilidad de tecnología para poder escudriñar y extraer información, lamentablemente el hombre cada vez se aleja más y más de Dios, al punto donde muchos han olvidado que hace más de 2000 años había nacido el Redentor del mundo. El historiador judío, no cristiano, judío, Fabio Josefo, este historiador denominó precisamente este mes de diciembre, precisamente como el mes de la fiesta de las luces. Esto es importante e interesante. El nacimiento de Jesucristo en Belén de Judea, como nos dice la Escritura en Lucas capítulo 2, versículo 9 y versículo 11. Yo espero que usted tenga la oportunidad de escribir algunos apuntes que trataremos de compartir para que usted los pueda escudriñar y estudiar en su casa. Lucas
Lucas 2:9 dice: y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué hermoso acontecimiento había ocurrido según los registros del historiador Lucas. Es un cumplimiento profético, profetizada no solamente en Génesis 3:15, sino ahora podemos ver a través de estos textos. Dice la palabra que el resplandor de las luces de los ángeles y las estrellas, todas ellas glorificaron y anunciaron ese momento tan maravilloso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el iluminar los templos, casas, es una fiesta judía que se remonta precisamente aproximadamente el año 164 antes del nacimiento de Cristo. Es una porción precisamente se conoce como el lado donde Dios no habló, es decir, cuando usted ve el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primer evangelio del Nuevo Testamento, es un lapso de 400 años de silencio donde Dios no levantó profeta. Mas sin embargo, durante ese lapso de desobediencia y apartarse de Dios, los judíos sufrieron tremendo ataque y desprecio. Pero Dios, Él es fiel a sus promesas. Amén. Él nunca se olvida de usted ni de mí. Gloria a Dios. E incluso aún en nuestra infidelidad, en nuestra negligencia, en nuestra falta realmente de compromiso con Él, Él sigue siendo fiel a sus promesas. Aleluya. Y gracias a Dios que Él no depende de las promesas mías, sino Él depende de su palabra. Bendito sea su nombre. Ya que su palabra, dice la Biblia, todo fue creado y pronunciado por Él y a través de Él. Así dice la Biblia que en Juan 1:1, en el principio era el verbo, sin la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Es algo hermoso que todo el tiempo Él ha estado presente. Bendito sea su nombre. Pero nos gustaría tal vez entrar un poquito más a fondo en lo que estamos hablando y compartiendo. Tal vez para entender muchas cosas, yo no sé cuántos de ustedes les gusta escudriñar las Escrituras. A mí me gusta escudriñar las Escrituras. A mí no me gusta hacer las cosas simplemente porque alguien dijo. A mí me gusta saber las cosas porque las he descubierto. La Biblia, la palabra de Dios, es vida en abundancia. Cristo hizo el reto a toda la humanidad de escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Así que ese reto es para usted y para mí, que escudriñemos la Escritura y aprendamos el plan divino de Dios para nosotros. Porque todo está en el plan divino de Dios. Así como en el plan divino de Él estaba el bienestar para el hombre y sabía que el hombre pecaría, y proporcionó todos los medios para que Cristo viniera y pudiese redimir el mundo. En el plan divino de Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo, ella tenía planificada la iglesia para ser parte del lugar seguro donde todos pudiesen venir a llegarse y estar con Él por la eternidad. Esto es hermoso. Bendito sea su nombre. Pero espero que podamos tal vez entender un poquito más a fondo. Los judíos, como dije al principio, iluminaban el templo. Una conocida festividad, no demandada por Dios, no lo encuentra usted en ninguno de los mandamientos que fueron entregados
esa festividad donde ellos vieron la mano de Dios en la liberación en una de sus batallas. E incluso cuando usted lee Juan capítulo 10, usted encuentra a nuestro Señor Jesucristo yendo a Jerusalén a celebrar tal festividad. Qué tremendo lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Pero esperemos que usted pueda irnos entendiendo conforme avanzamos. Pero si repasamos la historia, si consultamos las fuentes originales, con toda sinceridad, si usted ha tomado el tiempo de escudriñar, usted se encontrará que hay muchas cosas, hay muchas creencias, muchos mitos, que a veces las creemos porque la hemos escuchado y parece como si fuese verdad, pero no sabemos si es verdad. Una pregunta, y esto quiero también hacer esta interacción entre usted y yo con preguntas y también respuestas, nos queremos tener las respuestas. Pero ¿quién tal vez usted me podría decir? ¿Dónde dice la Escritura que si la voluntad de Dios ni una hoja de un árbol se mueve? ¿O cuántos han escuchado esa expresión? ¿Cuántos han creído esa expresión? Si ninguno, pues qué bueno. Sería el primer grupo que conozco que nunca ha asimilado esa expresión. Pero ¿sabe usted que esa expresión tan bonita y como parece casi real, nunca el árbol se mueve? Usted no lo encuentra en las Escrituras. Por muy bonito que se parezca, se oiga, parece como si fuese de la Biblia. Pero cuando usted se da cuenta que no está en la Biblia, espero que eso le abra a usted la mente y el corazón a escudriñar la Escritura. Ya que la Escritura es la única que contiene la verdad de Dios. La Escritura es lo único que Cristo guardó y defendió. Incluso cuando Satanás lo atacó y lo tentó, él respondió con la Escritura. Y quiero que usted vea a dónde estaba realmente, qué tanto simbolizaba y significaba y representaba la Escritura para nuestro Señor Jesucristo. Porque en cada respuesta él decía, escrito está. Es decir, no está dando oportunidad a extraer información de algún otro lado, sino directamente de lo que ya estaba hablado y establecido para ellos. Creo que usted y yo deberíamos hacer lo mismo. Si queremos ser imitadores de Cristo, entonces imitemos obedeciendo a la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Quisiera tal vez avanzar, no sé qué tanto tiempo tengo, no me dieron el tiempo, pero a lo mejor quiero tomar mucho tiempo. Yo sé que algunos de ustedes tal vez están cansados durante el domingo. Es el día que usan para lavar, para limpiar la casa, para preparar el resto de la semana. Sus niños están cansados. Hay tantas cosas que pasan y trataré de ser lo más breve posible. Pero si repasamos la historia, consultamos las fuentes originales, ninguna de las tradiciones modernas asociadas hoy en día con el nacimiento de Cristo resultan realmente ser un vestigio perdido de un pasado prófano y olvidado. Al contrario, si nos sumergimos más en interactuar en la palabra de Dios y realmente las fuentes originales para poder llegar al origen de las cosas, tal vez nos vamos a sorprender al descubrir que a los inicios modernos y más antiguos, y hoy en día, por ejemplo, muchas de las creencias que hay han afectado a la humanidad. Hay personas que extraen un verso, generan una aceleración de la Escritura
y lo empiezan a compartir como una verdad absoluta, cuando realmente solamente es una verdad relativa. La verdad relativa es decir, a su punto de vista, conforme usted lo ve, lo considera, lo cree. Pero la verdad absoluta, esa sobrepasa como usted piense, como usted lo mire, como usted quiera creerlo. La verdad absoluta no cambia, es la verdad de Dios. Viendo y descubriendo y escudriñando tal vez lo que podríamos decir, ¿de dónde proviene tal vez todo este asunto de que si debemos o no debemos recordar el nacimiento de Jesús? De que si debemos o no debemos tal vez hablar de la Navidad, si pensamos o no tal vez de hacer cualquier cosa que se asimile tal vez a este tiempo del periodo en el cual estamos. Quisiera compartir algunos datos que espero que les sea de interés para usted. Algo que podemos tal vez entender que gran parte de la culpa recae en un ministro de la Iglesia Libre de Escocia y tal vez en ciertas, digamos, preocupaciones expresadas por los puritanos durante el siglo XVI y el siglo XVII. Para los que les gusta la historia, los puritanos tenían buenas intenciones, eran, podemos decir, personas piadosas. Sin embargo, en su afán de buscar tal vez la verdad o asimilar más a profunda ciertas cosas, la verdad que no siempre se acercaban. Las celebraciones ruidosas, podemos decir, los alborotos que acompañan las fiestas que rodean el nacimiento de Jesús, realmente preocupó mucho a los puritanos. Y creo que usted podría decirlo con tal razón, especialmente hoy en día, cuando hablamos del nacimiento de Jesús, muchos tal vez ni saben de qué se está hablando. Cuando usted escucha la palabra Navidad, mucha gente ya ni siquiera se recuerda de Jesús. Lo único que recuerda es la comercialización de regalos, de comprar cosas, de decorar las casas con el pan, de hacer más comercio para esas industrias. Pero había también un ministro llamado Alexander Hislop. Espero que los nombres que les doy, como digo, vamos a ver las generaciones o las fuentes originales. Si usted revisa y busca y estudia las fuentes originales, usted se va a edificar y va a tener mejor conocimiento de las cosas. Alexander Hislop, al finales del siglo XIX, presentó sus argumentos contra la Navidad. Hislop escribió un folleto en el año 1853, el cual él lo tituló Las dos Babilonias, que posteriormente tomó mucha popularidad. En su libro él argumentó que tanto el catolicismo romano tuvo sus orígenes en estos cultos, él los llamó místicos babilónicos, y el cual él lo atribuye al reinado del emperador Constantino. Hislop sostenía también que las tradiciones, tanto como los árboles de Navidad, llegaron al mundo moderno desde Europa, pero que los europeos los habían adoptado ellos de las costumbres o actividades paganas romanas, que a su vez habían tomado ellos de los antiguos babilónicos. La obra precisamente de este libro de Hislop carece notablemente de citas bíblicas y de fuentes donde podía él defender su punto de vista, mas sin embargo nunca las tuvo, pero sí se hizo popular el folleto y hasta el día de hoy muchos todavía lo toman sin saber que realmente nunca presentó ninguna fuente real histórica para hacer
su defensa a su aseveración. No obstante, podemos decir que la primera mención de costumbres, incluso de los árboles de Navidad, algunos lo atribuyen a Martín Lutero. Según la historia cuenta que durante un paseo vespertino de invierno, él precisamente se quedó maravillado de que a pesar del frío y la nieve, el árbol del pino seguía verde y es conocido en muchos lugares como el árbol eternamente verde, por esa razón. Y eso le voy a dar para que usted vaya teniendo un poquito de conocimiento a lo que estoy hablando. Por lo tanto, él miró las estrellas iluminantes, lo tomó, se lo llevó a su casa, lo cortó, lo puso, y todo esto usted lo puede encontrar en la obra, por ejemplo, de Bruce Davis Forbes, en su libro de historia, precisamente para que usted vaya entendiendo estas fuentes que les voy a ir compartiendo. Otras tradiciones modernas que tal vez podemos decir se celebran alrededor, debemos de saber precisamente el contexto de algunas de las cosas para que usted y yo no caigamos en el error. No dudo precisamente que los puritanos, esos reformadores, tal vez el mismo propio Alexander Isopo, tal vez sus intenciones eran buenas, precisamente de estar en contra de las cosas paganas, pero cuando se sale fuera del contexto, lamentablemente, en vez de hacer algo bueno, lo que simplemente divulgamos son creencias, interpretaciones personales que a veces hacen más mal que bueno. Y algunas de estas críticas que tal vez podemos encontrar, tal vez contra la Navidad, hubo una obra precisamente que era el Código da Vinci, precisamente por Dan Brown, y donde él hace precisamente acusaciones muy similares. Él hizo, por ejemplo, que Sir Leigh Tamlin, el cual era el distinguidor profesor de la novela en su obra de él, porque no era un libro de historia, sino simplemente una obra de novela, él replica que la Navidad y el cristianismo, todo esto no era original, sino simplemente era una ilusión de las cosas paganas para tratar de disfrazarlas como que eran cosas buenas. Por eso le doy estas fuentes para que usted las pueda leer y usted mismo pueda descubrir por sí mismo. El Código da Vinci, la página 55, en inglés que yo tengo, fue donde extraje esta información. Precisamente el escritor Brown presentó al cristianismo primitivo como un grupo que, sabiendo las cosas deliberadamente, estaba adoptando las tradiciones paganas para obligar a convertir a los paganos al cristianismo. Y en su esfuerzo por prevalecer tanto contra los paganos como contra los crecientes herejías que había alrededor de los cristianos, vamos a hablar de cristiano primitivo, se presentó una especie de un movimiento, digamos, religioso, desprendedor, dispuesto a desmantelar y apropiarse de los cultos. Sin embargo, cuando usted toma el tiempo de estudiar lo que realmente sucedió en el cristianismo primitivo, usted se dará cuenta que no podría estar más alejado de la verdad. Sin duda, el cristianismo se mantuvo firme frente al paganismo. Usted lo encuentra en Hechos capítulo 15. Una de las cosas importantes para los gentiles que venían al conocimiento de Cristo era dejar la idolatría pagana, era alejarse de todo lo que tenía que ver precisamente con la falsedad de los dioses. Y creo que la iglesia primitiva defendió y enseñó eso muy profundamente. Pero si vamos a ver el registro
histórico, podemos ver que las tradiciones, tal vez navideñas modernas, son mucho menos sensacionalistas. Preservan de lo que se cree, la fecha no fue alterada o robada, sino simplemente es entender lo que estaba pasando. Existían festividades de los antiguos calendarios romanos y europeos, las cuales eran alrededor entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, pero no tenía nada que ver precisamente con la acción del 25 de diciembre, como parte de lo cual los cristianos celebraban algunos la encarnación. El origen del 25 de diciembre como fecha de Navidad se puede remontar, para aquellos que les gusta escudriñar, en el siglo II y en el siglo III. El siglo primero, estamos hablando de los primeros 100 años. Cuando decimos el segundo siglo, estamos hablando los 200 años, es decir, del año 100 al año 200 después de Cristo, para que ustedes tengan una idea cuando hablamos precisamente de estas fechas. El historiador, y esto apúntelo para que usted lo busque, hay un historiador, el historiador Sexto Julio Africano, el cual él vivió precisamente a finales del primer siglo, del primer siglo y del segundo siglo. Sexto Julio Africano escribió un volumen titulado La Cronografía, que era un tratado cristiano primitivo, obviamente, basando el tiempo que había para en la cual él intentaba abarcar cronológicamente la historia del mundo, es decir, desde la creación hasta los tiempos donde él estaba. Y basándose en los cálculos a partir de la lectura de los evangelios de Lucas y Mateo que él hizo, Africano concluyó que Jesús fue concebido el 25 de marzo. Para el nacimiento, él entonces contó los 9 meses hacia adelante, lo que llevó a la fecha del 25 de diciembre. Africano no fue el único en fechar este nacimiento, sino más bien, él tiene también un contemporáneo, Hipólito de Roma. Hipólito escribió también comentarios sobre el libro de Daniel durante los principios del siglo III, en el cual él también afirmaba que Jesús nació el 25 de diciembre. Y todo esto que estamos hablando de la Iglesia Católica ni existía. Esto para que aquellos que empiezan a decir, no. Edúquese, edifíquese para que usted pueda defender la verdad. Judas, verso 3, dice que contendamos eficazmente por la fe que una vez fue dada por los santos. Bendito sea su nombre. Ahora, obviamente que hay ciertas festividades que se dan, como le dije, entre noviembre y diciembre, en la cual muchos han asimilado de decir ese es el 25 de diciembre. Una de ellas era precisamente del Sol Invictus, la festividad que conmemoraba precisamente al dios romano del Sol, la cual ellos la celebraban. Sin embargo, las inscripciones más antiguas, porque hoy en día si usted lo busca, usted dirá, es el 25 de diciembre, pero cuando usted busque los orígenes de cuándo comenzó esa tradición, cuándo comenzó esa festividad, cuándo comenzó y fue adoptada, entonces usted se dará cuenta precisamente que no fue el 25 de diciembre, sino al contrario, ellos celebraban esa festividad pagana a principios del mes de diciembre, no a los finales. Y en su obra Los orígenes del año litúrgico, por parte del historiador Thomas Cowley, aquí va otro nombre para que usted busque otra vez, la obra se llama Los orígenes del año litúrgico por el historiador Thomas Cowley, argumentaba que es probable que el emperador romano Aureliano trasladara precisamente la festividad del sol, del dios del sol romano, al 25 de diciembre para poder competir con la creciente auge del cristianismo. El cristianismo estaba creciendo y muchos festejaban esa fecha como algo especial para recordar el nacimiento de Jesús,
Entonces este emperador romano transfiere su festividad que era al principio de diciembre y ahora la establece, es el 25 de diciembre. Para que usted vea que esta fecha nunca fue copiada de ellos, sino ellos, al contrario, la adoptaron para tratar de erradicar que recordemos el nacimiento de Jesús. Talley hace una interesante observación que en los siglos III y el siglo IV el cristianismo estaba en claro auge y los seguidores del paganismo romano estaban en franca decadencia. Por lo tanto, la trayectoria de este cambio en la práctica religiosa comenzó en realidad un siglo antes con el magistrado romano Plinio el Joven. Plinio señaló precisamente, y esto es posiblemente de reforma y de los templos romanos, estaban siendo vacíos porque se estaban convirtiendo al cristianismo. Esto usted lo puede encontrar en la epístola de Plinio el Joven a Terjano. Así que, como usted ve, estoy compartiendo unas cosas antes de entrar más a fondo en la palabra de Dios. Es más, Juliano, que fue emperador romano durante 3 años en el siglo IV, escribe sobre sus frustraciones por la falta de devoción a la religiosa romana, a los ídolos romanos, a los dioses romanos, y él específicamente publicó al cristianismo por la crisis que estaba pasando en Roma. Esto usted puede citar a esta otra fuente que es a mi mano Marcelino Res Gastés, donde él escribió esto. Todos estos datos nos plantean un dilema. Es más probable durante el siglo III y IV el creciente número de cristianos copiar a los paganos. Si el cristianismo está creciendo y el paganismo está decayendo, ¿usted cree que había necesidad que el cristiano copiara las festividades paganas? Piensen eso en su mente. Sino al contrario, podemos ver la desesperación de los paganos por copiar a los cristianos para tratar de confundirlos. Basándose en toda esta evidencia que está disponible, cada vez es más historiadores de la antigüedad apuntan a que esta conclusión es real. Eso es lo que estaba pasando. Obviamente que aparte del sol inicios de esta festividad, también había otras festividades que eran por parte de los saturnales. Ellos celebraban 14 días antes de enero y tenían en cuenta un calendario romano antiguo. Y quiero que usted pueda ver que el calendario romano antiguo no es como el calendario de hoy, día que tenemos. Al contrario, tenía 2 días más en el mes de diciembre. Así que las fiestas saturnales comenzaban el 17 de diciembre, no el 25 de diciembre. Y esto lo estoy compartiendo para que usted vaya realmente edificando su entendimiento y su conocimiento. Los cristianos ya reconocían y celebraban la encarnación, es decir, el nacimiento de Jesús, décadas antes de comenzar a ver estas designaciones firmes contra las celebraciones paganas que estaban siendo adoptadas para competir con el cristianismo. Es más, en el año 386 a.C., Juan Cristóbalo afirma que la Navidad ya se celebraba el 25 de diciembre y la describe como una tradición de larga data. Él incluso, esto usted lo puede extraer de Juan Crisóstomo, homilias sobre las fechas que estamos hablando. El calendario filocario es un documento elaborado en el año aproximadamente 354 después de Cristo. Para un rico cristiano romano llamado Valentino, incluye la Navidad como la festividad del 25 de diciembre. Ahora, ¿qué nos deja todo esto? En ninguna parte de las Escrituras se nos dice que celebremos el 25 de diciembre, es decir, el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el hecho de que la Biblia no ordene específicamente una fecha significa que usted no puede reconocer que hay una fecha donde nació.
el mismo Jesús viajó a Jerusalén, y esto lo puede ver en Juan capítulo 10, para celebrar la fiesta de la dedicación, conocida como la fiesta de las luces, o más bien dicho, como la fiesta de Hanukkah. Esta celebración ocurrió en el siglo II antes de Cristo, es decir, 200 años antes de que Jesús naciera, y conmemora la recuperación de Jerusalén y la posterior dedicación del segundo templo al comienzo de la revuelta de los macabeos. Y le animo que usted vaya al historiador Fabio Josefo y mire la obra primera y segunda de Macabeos. Realmente usted se va a llevar bastante información de lo que usted encuentra por este historiador judío. Hanukkah no es una celebración que la Biblia ordene que el pueblo de Dios tenía que celebrar. Al contrario, proviene de un periodo, como dije al principio, periodo del silencio, donde Dios no había levantado por 400 años ningún profeta. Mas Jesús, siendo Dios mismo, Él no tuvo ningún problema en viajar a Jerusalén para celebrar la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces, es decir, Hanukkah. Y a pesar de no estar en la orden de las Escrituras, es totalmente coherente con ellas. ¿Por qué no celebrar entonces el nacimiento de Jesús? ¿Por qué no recordar que Él fue real, Él nació en esta tierra? Mucha gente confunde y cree que Jesús es un mito. Es más, cuando usted anda o escucha la palabra Navidad, por lo regular, a la mayoría de las personas, lo que se le viene a la mente es Santa Claus y el pino de Navidad. Y a muchos pocos se les viene a la mente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero animarle a usted a que usted no deje de hablar que Él fue un personaje verdadero. No Él fue algo imaginativo. Él no es algo ficticio. Él fue real. Nació en esta tierra, dice la Biblia, siendo Dios, se negó a sí mismo y se hizo menor que los ángeles y habitó entre nosotros. Bendito sea su nombre. Es por eso que Él pudo morir. Si él no estaba vivo, no podía morir. Por eso que la resurrección de Cristo es importante. ¿Por qué? Porque representa que Él nació, representa que Él murió, pero ahora que Él ha resucitado, Él está vivo. Bendito sea su nombre. Él es real, Él todavía está pendiente de nosotros. Bendito sea su nombre. Y la Biblia dice que Él vendrá otra vez. Y va a venir por su iglesia que lo está esperando. ¿Por qué? Porque ella tiene que predicar la resurrección. Y recuerde, para que haya resurrección, Él nació, vivió y murió. Pero ahora Él está vivo otra vez. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. La escritura primera de Corintios, capítulo 8, verso 4 al verso 6. First of Corinthians, chapter 8, verse 4 to 6. Verso 4 dice: acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Verso 5. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, verso 6, nosotros, pero no tenemos más que de un Dios, el Padre, el cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por lo cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Dios creó todo, dice la Biblia, que es lo que creó, dice que era y es bueno. Bendito sea su nombre. Así que no deje que el hombre quiera mentirle y corromper las cosas buenas de Dios. Dios es bueno y Él está esperando que usted y yo reconozcamos, si es que ya lo hemos reconocido, que necesitamos a un verdadero Salvador que pueda vivir en nuestro corazón. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Nosotros,
en estas fechas de Navidad, al menos yo y mi familia recordamos al Cordero de Dios y su sangre derramada por nosotros, como dice Juan capítulo 1, verso 29. Recordemos lo que pasó en Éxodo 12, 14. Y ese día pues ha de ser en memoria, es decir, recordado para siempre. Y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová. En otras palabras, así se va a celebrar. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Lamentablemente, poco a poco, entre los cristianos, cada vez se olvidan muchas de estas cosas. Yo les he enseñado a mis hijos que no vamos a venerar un día, sino al contrario, vamos a honrar todos los días al que hizo este mundo. Amén. Bendito sea su nombre. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y esa palabra fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso a Dios le agrada, que recordamos y le agradezcamos lo que Él ha hecho por nosotros. Juan capítulo 1, verso del 1 al 4, leemos que Él era el verbo encarnado y que todas las cosas por Él fueron hechas. Pero pongamos atención a lo que dice el verso 4, Juan 1, 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oh, bendito sea su nombre. Él sigue siendo la luz. Amén. Él es la verdadera luz. Bendito sea su nombre. Sin Él realmente usted podrá ser exitoso en el negocio, será exitoso en su trabajo, tal vez está viviendo el sueño americano ya que está en este país, pero si usted no tiene a Cristo viviendo en su corazón y usted su vida día y noche no la rinde a Él, no hay luz en usted. Amén. Aleluya. ¿Por qué celebrar entonces este momento de reconocimiento de Él? Porque debido a la vida a este mundo, pues estábamos muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 5, habla precisamente de eso. Pero en este pasaje dice: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero gracias a Él ahora tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya. Dios le ordenó a Israel tener presente la celebración anual para siempre recordar que habían salido de la esclavitud de Egipto. Yo lo creo de esta misma forma y lo creo con todo mi corazón, que tenemos que celebrar y recordar precisamente este día de Nativita. Nati quiere decir nacimiento y vita quiere decir vida, es decir, el nacimiento de la vida. Juan 14, verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. No hay otra verdad, no hay otro camino, no hay otra vida, solo Jesucristo. Día y noche, y no importa la fecha, el estado, la sensación, hay que recordar a Jesucristo. Bendito sea su nombre. Oh, gloria a su nombre. En primera de Juan capítulo 1, verso 1 y verso 2 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aleluya. Porque la vida fue manifestada, es decir, Él vino al mundo y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Oh, qué inspiración tan maravillosa para el apóstol Juan. Recordar todo el tiempo quién es Jesús. Nació, vivió, murió y resucitó. Bendito sea su nombre. Recordemos el paquete completo. Alabado sea su nombre. Hay muchas verdades por la cual tal vez podría yo
más por qué celebrar esto. En Éxodo capítulo 13, verso del 3 al verso 10. En el verso 3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, no se te olvide, en el cual habéis salido de Egipto, cuando usted y yo salimos del Egipto espiritual, es decir, del mundo, y de la casa de servidumbre, es decir, de la esclavitud del pecado. Pues Jehová nos ha sacado de aquí con mano fuerte. El verso 8 dice: y contará en aquel día tu hijo, diciendo: haz esto con motivo. Recuerde, la Navidad tiene no solo un motivo, sino muchos para celebrar de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de ese Egipto espiritual. El verso 9 dice: y ser como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que lo que la ley de Jehová esté en tu boca. Hay que testificar de lo que Dios ha hecho. Hay que testificar del nacimiento de Jesús. Hay que testificar que Él vivió en este mundo. Hay que testificar que Él murió santo. Él no había pecado en Él. Y hay que testificar que Él ha resucitado y ahora vive en nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Nosotros no celebramos ritos ni hacemos cosas por ritos. Un rito solamente es un conjunto de reglas establecidas para un culto o ceremonia religiosa. Lo que estamos hablando es precisamente de reconocer esta fecha como un momento donde el mundo que no tiene a Cristo, algunos son sensibles a escuchar este motivo de la verdadera Navidad, es decir, la vida que vino al mundo para usted y para mí. Hebreos capítulo 10, verso del 5 al verso 10 dice, hablando el Señor: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presentes no quisiste, mas apropiaste cuerpo. El verso 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Verso 9, entonces dijo: heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, es decir, quita estos sacrificios de animales para establecer lo postrero, el sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 10 dice, en la cual voluntad sumo, santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez. Aleluya. Pero los quiero dejar con esta parte. Como les dije, la verdad nos ha hecho libres. Amén. Aleluya. Si usted va conmigo a Ageo, chapter 2. Si va usted conmigo a Ageo, en el capítulo 2, en el verso 1, en el mes séptimo, a los 21 del mes, fue palabra de quién? De Jehová, por mano del profeta Ageo. Profeta Ageo dice: lo que voy a hablar no es mío, es palabra directa. Amén. Aleluya. Yo no sé usted, pero si Jehová habla, yo quiero obedecer. Si Dios habla realmente a mí, yo quiero obedecer. Amén. Aleluya. Y espero que usted tenga el deseo de obedecerle a Él. Aleluya. Aleluya. Nos dice que en el séptimo mes no es la fecha de su venida, sino al contrario, el verso 7 dice que cuando Él venga, cuando Cristo venga, dice: y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando venga el deseado de todas las naciones, cuando venga Cristo, su nacimiento, alabado sea su nombre. Amén. Aleluya. Dice que Él iba a echar su casa de gloria. Amén.
Marque en su Biblia en el verso 15, desde este día en adelante. Marque la palabra de este día, del 24 día del noveno mes. Antes de que se pusiera piedra sobre piedra. Es decir, hablando del templo. ¿Cuándo se daría este inicio de restauración del nuevo nacer del templo? La respuesta nos dice que sería el 24 del noveno mes. Y creo que no se necesita demasiado entendimiento para ver lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Las naciones iban a temblar en este acontecimiento. La restauración del templo realmente dice que iban a temblar. Ahora, al nacer Jesús, temblaron y se turbaron las naciones. Esa sería la pregunta que usted debe buscar. Y ahorita vamos a ver la respuesta. La Biblia dice que sí. Cuando iba a acontecer todo esto, dice el 24 del noveno mes. ¿Qué relación existía entonces entre el nuevo nacer o la restauración del templo con el nacimiento de Jesús? Si usted ve en Lucas capítulo 2, verso del 13 al verso 21, Cristo dijo: no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Considere lo que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, capítulo 2, versos 20 al 22, con relación al templo, es decir, nosotros, la principal piedra angular que es Cristo. Y estamos hablando de piedras, es decir, antes de poner las piedras, tenía que nacer antes esa piedra de ángulo, piedra de esquina, es decir, Jesucristo. Aleluya. ¿Quién tembló? Hicimos la pregunta. Cuando Cristo nació, el deseado de todas las naciones. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Quién tenía dominio del imperio sobre las naciones cuando Cristo nació? ¿Acaso no era ese imperio romano que estaba sobre la gente, según dice Mateo, capítulo 2, verso del 1 al 3? Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en día del rey Herodes, he aquí los magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Cumplimiento profético. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. El profeta Isaías también dijo en Isaías 7:14 que una virgen iba a dar a concebir a un hijo. Ese hijo que iba a parir se iba a llamar su nombre Emmanuel. ¿Cuándo iba a acontecer este nacimiento? El profeta Ageo dio esa respuesta con el anuncio de la restauración. Con el nacimiento de Cristo, la humanidad sería restaurada como piedras vivas para edificar el templo de Dios. La iglesia de Dios fue restaurada con el nacimiento de Jesús. Fue proféticamente en ese 24 del noveno mes. El 24 del noveno mes es un mes judío, calendario judío. Que es el mes de ese calendario es Kislev, que si usted lo traduce al calendario gregoriano que usamos ahora, resulta ser precisamente diciembre. Qué interesante. El 24 del noveno mes, calendario judío, del 24 de diciembre, calendario moderno que usted y yo ahora usamos. No le da honra y gloria a Dios, que es realmente en medio de todos los misterios y las cosas, que ha escondido las cosas estas de los sabios y será revelado a nosotros los pequeños, los que no tenemos, ¿cómo decir?, una formación educativa universitaria para exaltarnos y bendecir todos los recibidos porque vienen de parte del Padre. Oh, bendito sea su nombre. Ahora meditemos y reflexionemos que nosotros recordamos y celebramos algunos cumpleaños al sábado pasado, para los que no sabían,
ya cumplí medio siglo, 50 años. Y fue un gesto muy apreciado que hizo la iglesia de Lancaster y mi familia para recordar mi cumpleaños. Otros festejan el día de la independencia. Yo no sé cuál es el día de la independencia de su país. Aquí en Estados Unidos, obviamente, el 4 de julio, muy conocido. Bendito sea su nombre. Ese día ni trabajamos, y trabajamos, queremos que nos paguen tiempo y medio. Otras celebraciones que se celebran, que la Biblia nos comparte, son las fechas como la Pascua, fechas importantes para los judíos en su celebración. Pero sería malo que usted y yo recordáramos a nuestro libertador. Sería malo que usted y yo recordáramos que Cristo nació literalmente en esta tierra. Cuando Dios ordenó a Israel que tomaran el día de su liberación, es decir, la Pascua, y lo celebraron año tras año, porque ese es el mandamiento en Éxodo 12:14. En Éxodo 13:10 dice: por tanto tú guardarás este rito en tu tiempo de año en año, sin fin. Quiero que se ponga de pie conmigo. Quiero compartir el resto de la escritura. Mateo capítulo 2, verso 4. Después de que Herodes se turbó toda Jerusalén y convocado todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ya nos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judea, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándolos a Belén, andad allá y preguntad con diligencia por el niño, y después que la guiares, hacémelo saber, para que yo también vaya y la adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, porque llegándose se puso sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y vista la estrella, se regocijaron con grande gozo. Y entraron en la casa, que vieron al niño y a su madre María, y apartándose le adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones, oro, incienso y vino. 3 magos vinieron del oriente, de tierras lejanas, a celebrar el nacimiento de Jesús. Estos no eran judíos, estos no eran israelitas, pero vinieron a celebrar el nacimiento de Jesús. Aleluya, aleluya. Esto fue tan tremendo que en el verso 16 del mismo capítulo, Herodes entonces, como vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén, en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Es decir, probablemente habían pasado 2 años que Cristo había nacido. Aún venían a reconocer su nacimiento. Lucas capítulo 2, verso del 8 en adelante. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso 10. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Es decir, ya había nacido, ahora venían a celebrarlo. Y repentinamente fue por el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, verso 14, gloria a las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo el cielo festejó el nacimiento de Jesús. Los ángeles y las estrellas, gloria a Dios en las alturas. ¿Quiénes usted y yo para decir no festejemos ni reconozcamos que Jesús nació? Si el cielo se alegró, alabado sea su nombre. Gloria al Rey, aleluya. Verso 25 al 32. Y aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él, y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese a quién, a Cristo el Señor. Él no sabía cuándo iba a nacer, pero el Espíritu le dijo, va a nacer y tú vas a ver y vas a festejar ese nacimiento. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, verso 28, entonces él, es decir, este mismo anciano, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, verso 29, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Oh, gloria, gloria al Cordero de Dios. Pero Dios sabía de esta salvación, la cual ha aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para hacer revelación a los gentiles, a usted y a mí, luz, revelación para usted y para mí. Oh, bendito su nombre y la gloria de su pueblo de Israel. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Y si usted sigue leyendo, dice que había también una anciana que día y noche se le pasaba el tiempo orando y ayunando, esperando el día de su redención, y sus ojos pudieron ver al niño Jesús. Quiero que usted sepa que ese niño Jesús vivió una vida santa, murió una muerte tan cruel en una cruz que representaba maldición, que la convirtió en esperanza para usted y para mí. Pero con su sangre santa, dice el apóstol Pedro, una preciosa sangre, para que tus pecados y mis pecados puedan ser perdonados y lavados. Y nunca más se nos va a mirar, dice la Biblia. Y nos hará blancos como la blanca nieve. Es decir, este sacrificio representó tanto para él, que dice la Biblia que cuando él murió, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron y los muertos santos resucitaron. Pero 3 días después, los mismos hombres que caminaron con él, los mismos hombres que durmieron al lado de él, los mismos hombres que fueron testigos de los milagros de Jesús, de ver al ciego ver, al paralítico andar, al niño hablar, al ciego ver la vista. 3 días después, ni siquiera se acordaban qué iba a pasar. Estaban lamentando. Pero la Biblia dice que las mujeres, y Dios bendiga a las mujeres, que a veces no somos cabeza dura, somos a veces tercos, necios, y nuestras mujeres son más sensibles a escuchar la verdad de Dios. Dice que prepararon fragancias
buscar al maestro. Y cuando llegaron, miraron la piedra removida. Y dice que encontraron un hombre vestido de ropas blancas, resplandeciéndote, y no tuvieron temor, no detuvieron, sino al contrario, fueron y le preguntaron: ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el que tiene que estar aquí? Y recibieron la noticia más grande: ¿por qué buscaste entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Él sigue vivo, está aquí todavía. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, gloria a Dios. Yo quiero hacerte la invitación Aleluya. a que vengas a buscar a Cristo. Solo tú conoces tu vida. Si somos honestos, tú sabes tus debilidades, tú sabes tus dudas, tú sabes las cosas con las cuales a veces batallamos, cosas secretas en el corazón. Él aún quiere estar aquí Aleluya. para extender su mano contigo y decirte: no estás solo. Él te quiere ayudar, te quiere perdonar, te quiere santificar, te quiere hacer santo, que seas como Él. El altar está abierto para que el que quiera se encuentre.